Hola, yo soy Héctor López y el día de hoy les voy a mostrar el ejercicio número 2 para la modalidad de Aprendo Enseñando del profesor Oscar Bernal. Nuestro grupo está conformado en esta ocasión por los integrantes Héctor Gutiérrez, Sofía Castro y Juan Romero y yo, Héctor López. Entonces acompáñenme para resolver el siguiente ejercicio. Para empezar a entender el ejercicio, hay que saber qué significa la dependencia lineal y para esto tenemos que entender qué es el vector cero. Podemos evidenciar que este es aquel cuyos valores siempre son cero, independiente de si estamos en R2 o en cualquier otro Rn. Otro concepto clave para entender la dependencia o independencia lineal es la combinación lineal. Esta es simplemente la suma de n vectores, cada uno multiplicado por un escalar. En el siguiente ejemplo vemos cómo esto funciona, donde multiplicamos el vector v por 2, luego le sumamos el vector w por 3 y le restamos el vector z, formando así un nuevo vector. Entonces, ya sabiendo esto, podemos definir la dependencia lineal. Dados n vectores, decimos que son linealmente dependientes si existe una combinación lineal que nos dé el vector cero, a más del caso que todos los escalares sean cero. Por ende, n vectores son linealmente independientes si la única forma en la que una combinación lineal da el vector cero es si los escalares por los que se multiplican son todos igual a cero. Entonces, ¿cómo sabemos si n vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes? Unimos los vectores en una matriz y hacemos Gauss-Jordan igualando la matriz a cero. Si finalmente obtenemos la matriz identidad, como en el ejemplo que vemos, podemos afirmar que son linealmente independientes. De lo contrario, serán linealmente dependientes. Entre los conceptos previos que necesitamos para resolver el ejercicio se encuentra el conjunto Rn. Para entender qué es el conjunto Rn necesitamos saber que una n tupla de números reales es una lista de números reales. Por ejemplo, si A es una n tupla de números reales, entonces denotamos sus componentes o entradas por A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta llegar a A sub n. De esta manera, la notación Rn se utiliza para el conjunto de todas las n tuplas de números reales con n como un número entero positivo. En álgebra lineal es cómodo escribir elementos de Rn como columnas, como se representa en el siguiente ejemplo. Menos 3 raíz de 2, pi y menos 8 pertenecen a R4. Asimismo, 0 menos logaritmo natural de 5 y 0 pertenecen a R3. También necesitamos saber qué es un vector. Algebraicamente, un vector es un conjunto de elementos ordenados en un renglón o columna. Por ejemplo, un vector v en el plano de XY es un par ordenado de números reales a, b. Los números a y b se conocen como las componentes del vector v. Gráficamente, al segmento de recta dirigido de P a Q se le conoce como vector. Asimismo, todo vector posee una magnitud dada por la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y también posee una dirección dada por la tangente de b sobre a. En el ejercicio nos mencionan que los vectores deben ser perpendiculares entre sí. Esto significa que deben tener un ángulo de 90 grados entre ellos. En términos algebraicos, dos vectores son perpendiculares cuando su producto escalar es nulo. Por ejemplo, el vector u es perpendicular a v si su producto escalar es igual a 0. Asimismo, podemos generar vectores perpendiculares entre sí. Dado el vector u con componentes a, b y c, se puede conseguir un vector v ortogonal a él cambiando la componente a por menos b, b por a y c por 0, obteniendo el vector v igual a menos b, a y 0. Ejercicio 19. Nos dan dos vectores, v1 y v2, y nos dicen que son diferentes de cero y perpendiculares en algún espacio Rn.
y nos piden demostrar que ambos vectores son linealmente independientes. Entonces empezamos. ¿Qué quiere decir que los vectores sean perpendiculares u ortogonales, como se acostumbra a decir? Que su producto punto sea igual a 0. Como el ángulo entre ellos es 90, podemos observar que esto se cumple directamente. Lo que quiere decir gráficamente es que entre ambos hay grados de 90. Un recordatorio, n real a n solo puede tener n vectores ortogonales. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos r a la 2, un espacio, un plano, solo pueden haber dos vectores ortogonales, porque si se procede a realizar otro vector ortogonal, se perdería la perpendicularidad entre ellos. Entonces procedemos a demostrar que son linealmente independientes. ¿Qué quiere decir que sean linealmente independientes? Que esta ecuación se satisface si y solo si alfa 1 y alfa 2 son 0. Y dependencia lineal quiere decir que un vector es múltiplo de otro. Entonces, para demostrar que esto es verdadero y esto es falso, vamos a hacer un caso hipotético en que con los vectores que nos dan podemos generar una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada A, con B1 y B2 como columnas. Sabemos que, por propiedades de los determinantes, que si este es múltiplo de este, su determinante será 0. Y como lo vimos en el libro, el determinante, cuando hacemos esto, el determinante de una matriz con ambos vectores tiene que ser, y que sean los dos linealmente independientes, el determinante será diferente de 0. Ahí se estaría cumpliendo lo que estamos diciendo. Otra alternativa para solucionar el problema que mi compañero Héctor propuso es la siguiente, por propiedades. Entonces, sabemos que B1 y B2 son, primero, diferentes de 0, adicionalmente, son perpendiculares y están en la dimensión Rn. Entonces, por propiedades, necesariamente, si son perpendiculares entre sí, no pueden ser múltiplos. Entonces, si no son múltiplos, necesariamente son linealmente independientes, que es lo que queremos probar pues, en el ejercicio. Entonces, fácilmente haciendo esta salvedad, se puede probar pues, la condición que se está pidiendo en el ejercicio número 20 que escogimos para este segmento de Aprendiendo, Enseñando. Muchas gracias.